Bienvenidos, bienvenidas a este cierre del capítulo número 4 del libro Educar sin ira, un manual para el autocontrol, tanto de padres como de hijos. Bueno, hemos venido viendo, analizando cada uno de estos capítulos con herramientas muy valiosas y el cierre no es menos importante, por el contrario, nos trae un bonito momento para reflexionar al respecto en el capítulo 4. Nos dice ayudar a manejar las rabietas. Bueno, la perspectiva de la autora es que que no se permita que mediante una rabieta el niño adquiera cosas. Es decir, cuando yo le doy, porque mi hijo llora o se lanza al piso y le doy objetos, le doy cosas, significa que por hacer esto, él recibe una ganancia, recibe quizás atención, recibe muchas cosas. Entonces, cuando yo puedo acompañar la rabieta, pero no hacer que haya un beneficio por hacer la rabieta, porque obviamente se va a acostumbrar a saber que cuando él se tira al piso, mamá se siente incómoda, que cuando él grita y todo, mamá va a hacer, para que no quede en vergüenza, mamá va a hacer lo que yo quiero que haga. Entonces, de esa forma, yo haría que las rabietas vayan creciendo y escalando, porque obviamente el niño se va a dar cuenta, no por manipulación, sino más bien por ver, por observar, a mamá le molesta esto, entonces yo lo voy a hacer y obviamente voy a obtener más rápido lo que deseo. Entonces es importante permitirnos acompañar una rabieta, más no hacer que la rabieta pare y que como yo me siento incómoda, darle cosas. ¿Okay? Entonces las rabietas van a continuar si yo le enseño a mi hijo que cada vez que hace una rabieta obtiene algo, es que tira las cosas, es que se enoja, entonces le doy eso. Entonces, obviamente, allí voy a hacer que las rabietas tengan aún mayor intensidad. Entonces, nos dice, ¿qué podemos hacer para las rabietas? Nos dice, no le voy a dar que se beneficie de algo, le voy a acompañar en su mundo emocional, por eso es importante conocer el mundo emocional de nuestros hijos y saber que es normal que se desregulen, pero trabajar en ciertas herramientas para que ellos puedan también aprender qué sí, qué no hacer. Es válido que te enojes, pero ¿qué no te voy a permitir? ¿Cómo puedo manejar una rabieta? No voy a permitir que te lastimes ni que lastimes a nadie. Pues que te lastimes, no voy a permitir que te lances contra el piso y te rompas la cabeza, que le des cabezazos a tu hermana, que tires las puertas, porque es válido que te enojes, pero te voy a llevar a un ladito en el cual no te hagas daño. Si el niño se está haciendo daño, puedo tomar su cabeza y puedo agarrarlo si es que es de las personas que lanza cabezazos. Si es que es de los que lanza cabezazos, también no tengo que tenerlo tan cerca, porque puede hacer esto, que mientras estoy controlando, gestionando el tema controlando el tema de que no se lastime, puede que me lastime a mí. Entonces yo me voy a contagiar de la emoción y probablemente eso termine terrible. Entonces, nos dice estas técnicas de extinción, nos habla de la técnica de extinción de las rabietas. Es cuando una persona puede enojarse, pero sabe que no obtiene nada cuando está enojada. Es decir, no es un canje el estar enojado, el hacer rabieta, no es un canje para obtenerlo o salirme con la mía. Más bien, yo puedo salirme con la mía, pero mi mamá y mi papá no van a ceder al respecto. Eso no quiere decir ignorarlo. La autora dice que obviamente es una mejora el time out, pero también como hemos estudiado varios libros, también podría completar esto de hacer un lugar de la calma, ¿sí? Un lugar en el cual podamos conversar de nuestras emociones, no solo cuando esté desregulado, sino también antes, para que este lugar él pueda ir y pueda tener ciertos accesorios en los cuales pueda ver su mundo emocional, que está enojado, pueden haber peluchitos allí, o puede ser simplemente un lugar en donde respire, tener 4 o 5 cosas en las cuales él pueda. Si es una persona que trata de dar pataletas, podría tener un cojín. Recuerden que eso no va a pasar de la noche a la mañana. La autora misma nos dice que la técnica de la extinción se necesita un proceso y que si yo lo interrumpo, obviamente no le estoy dando una coherencia en lo que estoy haciendo. Aquí es importante decir que todo dependerá mucho de nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos dice la autora es, a veces nosotros no soportamos una emoción displacentera y cortamos porque queremos nosotros estar bien. A veces no entendemos que realmente no es que queremos que el niño esté bien, a veces es que nosotros no sabemos qué hacer con nuestro enojo, no sabemos qué hacer con nuestra frustración. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestro enojo, nuestra frustración, paramos del desborde de ellos porque muchas veces es porque nosotros no queremos vivirlo, ¿sí?
Entonces, es interesante este proceso de introspección de ver de verdad lo que estoy haciendo, ¿lo ayuda a mi hijo o de verdad me salva a mí? A veces creemos que salvamos a nuestro hijo, ya, te doy esto, pero realmente nos estamos salvando a nosotros, porque venimos de la mayoría de personas de padres inmaduros emocionalmente. Entonces, obviamente, las emociones displacenteras nos confrontan mucho. Ahora, también nos habla sobre los miedos nocturnos. Nos dice que los miedos nocturnos varían, pueden ser terrores, pueden haber muchas cosas en la parte de los miedos nocturnos, pero obviamente dependerá del caso de cada familia y cuál es la prioridad de cada familia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo estoy mandando a dormir solo y un día le digo una cosa y al día siguiente cambio de perspectiva, el niño va a sentir este grado de incertidumbre sumado al miedo nocturno que ya presenta. Entonces, lo importante es socializarlo y tener claro qué va a pasar ante tal o cual situación. Entonces, es interesante y me gusta mucho porque nos permite coger y ayudarles a transitar su miedo, ¿sí? Entonces, aquí no hay una como una regla, no hay como que si es colecho o no es colecho. Trato de no ponerlo en ese sentido y tampoco lo dice la autora. Si ustedes hasta los 3 años creen que es necesario como familia les es funcional hasta los 3 que estén en su cama, en su cuarto, en su colecho, lo que sea, es totalmente válido. Pero como familia lo importante es que si ya van a decidir hacer un proceso, se mantengan en este proceso para que los niños no tengan que hacer un proceso y retroceder, hacer otro y retroceder. Porque eso nos pasa y luego por experiencia que muchas veces los niños también se genera aún más miedo porque hay procesos interrumpidos. Entonces, es bueno primero socializarlo como familia y alinearnos todos a un mismo formato, porque ahí es cuando los niños también retroceden y se les hace más largos sus procesos. Cuando mamá está alineada a una cosa y papá a otra. Mamá piensa que todavía hay que seguir en el dormitorio y papá ya está de acuerdo en que salga. Entonces, es importante saber quién vaya a acompañar este proceso y ir haciendo un registro de cómo me va yendo, o sea, qué tal, qué día me resultó más fácil, qué día me resultó más complejo, más retador. Y este registro de procesos me ayuda mucho también a identificar eh, en los temas nuevos, ¿sí? Como por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un proceso de transición con nuestros hijos, estamos haciendo un proceso de transición, quizás está dejando de lactar, y yo puedo ir viendo estos registros para los poder acompañar de una mejor manera. Dentro de eso también nos habla mucho de las separaciones. El libro no solo se trata de niños, también se trata de niños y adolescentes. Entonces nos dice cómo cuando los papás se separan y hay nuevas parejas, influye mucho la edad. Entonces los divorcios, las separaciones ya de por sí, ahora son, los papás tienen otras visiones y por ejemplo, nos dice la autora que la mayoría es más común ver en consulta que cuando papá y mamá se están separando, llevar a los niños o llevarlos a terapia para poder acompañarlos y van a terapia para poder hacer una separación lo más funcional emocionalmente, ¿sí? Entonces, ella nos comenta que es una mejora en cuanto a que las separaciones puedan ser transitadas de una manera en la cual el niño pueda pasar este duelo, pueda vivir este duelo en el cual obviamente papá y mamá ya no están juntos. Entonces, pero a medida que crecen, también viene la adolescencia y bueno, uno de los casos que nos cuenta la autora es esta parte de que cuando un niño o una niña ya es más grande y observa, pasado los 10, 11, observa que quizás papá ya estaba con esta pareja antes de terminar con mamá. Entonces viene su sentimiento de justicia y probablemente no quiera aceptar esta nueva pareja. También hay que cuidar mucho de no hacer negociaciones de comportamiento para aceptar a la nueva pareja. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, puede ser que mamá o papá estén totalmente desbordados porque no aceptan a sus parejas y entonces sus hijos preadolescentes o adolescentes canjean el que toleren por cosas, ¿sí? Porque se les premie, se les regale cosas, objetos por aceptar o tolerar a las parejas. Entonces, no hay que ceder a este tipo de chantajes, no hay que chantajear tampoco. Entonces nos aclara que el establecer nuevas parejas no tiene que ser un motivo de canje o de negociación en la cual el uno termine extorsionando al otro. Entonces es importantísimo trabajarlo de una manera en la cual sea mucho más integral y saber qué es lo que causa que quizás este proceso sea aún más duro con la nueva pareja de papá o la nueva pareja de mamá.
Entonces, es importantísimo, nos dice la autora, el hecho de poder acompañar en el mundo emocional y saber y poder dar herramientas y saber que probablemente como familia, antes de un divorcio o una separación, pueden haber momentos muy tensos, pueden haber muchos gritos, muchas peleas, pueden haber momentos de rupturas muy fuertes, pero el saber ir a acompañar a los papás, el crear una tribu de contención, quizás un grupo de contención, un grupo de apoyo en el cual este papá o esta mamá que están transitando puedan saber que hay una gestión y que van a haber picos en los cuales todos suenen muy boca arriba, así como muy fuerte, pero que también estas emociones displacenteras también van a ir a comenzar a bajar y va a tomar un tiempo de transición. Entonces, en este proceso de luto, de duelo, de una separación, de una ruptura familiar, la autora nos dice que es muy importante el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional, para que el niño no se quede con todo este proceso o con todas esas emociones dentro. ¿Sí? Entonces es importante también revisar cómo está su mundo emocional. Muchas veces los niños tratan de ser parentales y cuidar y no dicen nada para que mamá no sufra más o para que papá no sufra más. ¿Sí? Entonces es importante que ellos vivan su dolor y que no estén tratando de como contener porque tarde o temprano la ira que se reprime, el resentimiento explota, ¿sí? Entonces, el ayudar como a calibrar. Entonces, la autora nos dice este término de calibrar, pero para poder calibrar estas emociones, para poder gestionar estas emociones, necesitamos transitarlas y saber que yo no puedo evitar que el otro le deje de doler, pero puedo estar ahí acompañándole. Puedo escuchar que un día le parezca que no va a salir de eso y el día siguiente pueda parecerle más llevadero, que al día posterior pueda retroceder. Entonces, es importante también saber que no es personal el hecho de que quizás se enojen con mamá o con papá porque un día van a ir o un fin de semana van a ir a una de las casas y a las otras, porque este proceso de transición también para ellos es retador. Evitar que el conflicto, porque el que papá y mamá se separaron, lo tengan que lidiar los niños. Es decir, si se separaron por problemas de comunicación, que los niños no sean quienes tengan que ahora llevar la responsabilidad de, de gestionar emocionalmente, de acompañar a los papás, en vez de que ellos puedan dedicarse y centrarse en sí mismos. ¿Ok? Entonces, enseñarles a autocontrolarse es un proceso que se modela por el ejemplo, porque viene nuestro sistema educativo. Si a mí me regulaban a golpes, muy probablemente mi sistema de creencias tarde o temprano salga y yo diga, ok, es que como no le he pegado, por eso es así. Entonces es importante siempre estarnos chequeando y monitoreando nuestro mundo emocional y nuestras creencias, ¿sí? Si yo aún creo que los niños merecen un golpe, muy probablemente, de una u otra manera, voy a encontrar un justificativo para que un niño sea golpeado. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, es súper clave el comenzar a vernos. ¿Cómo puede regularse un niño? ¿Cómo puede controlarse un niño? Primero hay que saber que las emociones se van gestionando. Incluso hay adultos que, por ejemplo, nunca pudieron adquirir la habilidad de gestionar su frustración. Iban pateando objetos, van tirándole el carro a la gente, van golpeándose. Entonces, o sea, es importante conocer si yo estoy modelando también cómo autocontrolarme, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que respire, puedo decirle que prevea si es que se encuentra muy frustrado, que haga planes o listas más chiquitas, que si está muy ansioso, que pare a su mente, ¿sí? Que le diga que está a salvo, que hable con su mente, que visualice, como lo que hemos dicho, y pare esos pensamientos rumiantes que se activan. Es importante saber que como familia tenemos un valor y el valor es no permitir que te lastimes ni que lastimes a alguien más. Cuando el niño comienza a decirse soy tonto, soy torpe, soy ni sé cuánto, todas estas cosas que se puede decir en un momento de enojo, yo lo voy a parar. Yo alto, en esta casa no permitimos que te lastimes ni que lastimes a nadie, porque es tan importante cuidar lo que se dice a esa persona, aunque yo no se lo haya dicho. A veces ni siquiera a los papás les decimos cosas así, pero las escuchan y tratan de lastimarse. Entonces, hay que recordarles que incluso cuando estás enojado contigo mismo, no te puedes tratar mal. ¿Les hace sentido? Me mandan un corazón, por favor.
Ok, genial. Entonces, a veces los padres estamos muy desbordados y queremos que nuestros hijos eh, no se desborden tanto. A veces estamos muy reactivos. Entonces, es importante ir recordando qué son motivos estresores para nosotros. ¿Qué tan desbordado ando yo? Hoy me pasaba algo muy similar y era que yo estaba totalmente desbordada, todo un día muy desafiante y en ese instante yo no podía gestionar el mundo emocional de alguien. Entonces, yo también necesitaba un agente de regulación, necesitaba mi espacio. Entonces, es importante y es válido no poder con todo y no todos los días puedes estar totalmente regulado, pero es importantísimo que no sea un patrón que todos los días se repite. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que todos los días debo de explotar, que todos los días, o sea, pueden haber desbordes, pero que todos los días me desborde a la misma hora con las mismas personas, hay algo que me está diciendo, hay algo que está sucediendo. Entonces, a veces vemos que nuestros hijos son como muy negativos, pero a veces nosotros no nos percatamos que estamos como tan reactivos criticando. Por ejemplo, dices que quiero que aprenda a andar en bici, pero cada vez que el niño medio hace una cosa, o sea, avanzó, qué sé yo, 100 metros y después yo cojo y le digo, ah, pero te caíste y solo hablo de lo malo, ¿sí? Entonces, nosotros también a veces vamos desbordando exigencia, vamos desbordando crítica, muchos feedback que a veces ni son necesarios. Entonces, el poderlos ayudar o claves para ayudarlos también es encontrar momentos en el día en que fueron felices, recordar las actividades que les generan placer, inscribirlos a actividades que les hacen sentido, que mejoren su autoestima, que les hagan sentirse bien consigo mismo. ¿Ok? Entonces, las claves para ayudarlos a que ellos se sientan bien consigo mismos es conocerlos, conocer sus gustos, su comida favorita, el hacerles sentir queridos, el contacto físico, el abrazar, el mimar, el consentir. Y no me refiero al consentir o al mimar con la intención de que un niño haga lo que él se le dé la voluntad, porque eso se llama negligencia. Un niño no puede hacer lo que se le dé su voluntad porque no está listo emocionalmente, neurológicamente, como para tomar ciertas decisiones que nos corresponde solo a los adultos tomar, ¿sí? Entonces, el fenómeno del bofetón es un fenómeno que la verdad ha venido muy, primero como saliendo de contexto, ¿no? Ahora como que ya somos más, ¿cómo se podría decir? Somos un poco más conscientes y a veces ya nos da vergüenza el coger y decir, es que sabes que le pegué a mi hijo. Ya comienza a ver, somos otra generación en la cual quizás ya comenzamos a evidenciar que el maltrato, que la nalgada, que el bofetón, que la cachetada, que la patada, que cualquier tipo de golpe, no va a hacer que se beneficie este niño, no va a aprender absolutamente nada más que la persona que me cuida, supuestamente me ama, esta persona, cuando yo hago cosas que no salen como deberían, me golpea porque no tiene otras herramientas. Entonces, la autora nos dice algo muy interesante que es, a ver, realmente el niño está haciendo cosas que le están costando y está aprendiendo, pero persona que no está teniendo herramientas soy yo. Entonces, no tengo ninguna otra herramienta más que golpear a alguien cuando algo no sale como yo quiero. Y cuando pienso en esto, no hay dominio propio, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en que pegarle a alguien va a hacer que me obedezca, no funciona de esa manera. Lo que hago es intimidar y por intimidación me pueden robar, por intimidación me pueden maltratar, me pueden violentar, pero creer que educar es intimidar no es lo mismo. O sea, el golpear es golpear, sigue siendo violencia en todas sus extensiones de las palabras. Golpear es golpear, no es sinónimo de disciplina. O sea, ahora cada vez está más extendido este tema y como que hay un poquito más de conciencia e incluso hasta culpa cuando una persona termina pegando y comienza esa persona a decir, ¿qué herramientas tengo para que termine siempre golpeando, ¿no? Entonces, luego nos da esta herramienta de los time outs. Todos decimos, hey, ahora ya también sabemos que hay mejores herramientas que un tiempo fuera para los niños, que es decir, dejarlo en un rincón pensando sin nada, tampoco va a hacer que el niño aprenda ciertas habilidades. La autora lo maneja como quizás un intermedio
no es forma de la parte de la crianza respetuosa, no forma parte, pero es menos violenta. De acuerdo al autor, es menos violenta de alguien que hubiera sido golpeado o masacrado, ¿cierto? Entonces, eh, es importante conocer este time out porque quizás muchas personas no saben de qué se trata y es una técnica que por edad les dan un minuto para que se pongan en un rincón en donde no existen distractores y se cree o creen que los niños van a pensar y van a reflexionar sobre su comportamiento, cosa que no sucede. De acuerdo a los estudios autorizados en neurociencia, se dice que el niño no tiene la misma madurez cerebral y no puede hacer estas reflexiones que hacemos nosotros como adultos, porque nuestro cerebro es muy diferente el del niño y el del adulto. Entonces, por ello, esa reflexión que yo creo que va a tener este niño no la va a adquirir. Entonces, por eso es importante después poder acompañar y hacer tiempos de adentro, tiempo fuera para el adulto. El adulto es el que necesita salir y calmarse y relajarse y pensarlo para no lastimar. El adulto sí necesita y puede aplicar un tiempo fuera para él, tomarse un minuto para pensar lo que va a decir. 2 minutos, tres, los minutos de acuerdo a la edad, probablemente sean hasta 20, 25, 30 minutos para pensar de verdad. Y ahí se va a dar cuenta muchas veces que 30 minutos sin nada que hacer va a estar divagando, ni siquiera va a tener como el contexto de lo que estaba haciendo. Entonces, es interesantísimo cómo el tiempo fuera es una de las cosas que se ha ido madurando. Recordemos que cada vez se actualizan más los estudios y cada vez hay más gente, más neurólogos, más psiquiatras, más gente estudiando el cerebro del niño y obviamente la información que ahora tenemos es mucho más actualizada y por ello, obviamente, nos permite quizás que esta información nos empodere y nos dé la posibilidad de criar diferente, no mejor, criar diferente, ¿sí? Entonces, hemos hablado de que cuando una persona golpea, maltrata, pega, simplemente esa persona no tiene ciertas herramientas, no sabe gestionar su ira, no sabe gestionar su frustración, pues como no sabe gestionarla, termina golpeando, termina lastimando. Entonces, el golpe no es un sinónimo de educación. Lo que pasa es que yo como adulto la estoy pasando mal y quiero que tú la pases igual de mal como yo la estoy pasando y por eso te voy a pegar, porque sé que no te voy a enseñar nada. Entonces, es interesante saber que cuesta entender cuando a mí me criaron de esa manera y yo no voy a hacer lo mismo. Entonces, es una decisión y un acto de responsabilidad muy profundo. El educar desde la reflexión, el permitirle que los niños piensen, preguntarles, ¿crees que lo que hiciste le dolió al otro? Mira la cara del otro. Permiten que podamos educar desde la reflexión, desde el control de uno mismo, desde el dominio propio, ¿sí? Desde responsabilizarme de mi mundo emocional. Que yo esté frustrado con mi hijo no me da derecho de lastimarlo. Que yo críe a mi hijo no me da el derecho de tratarlo como un objeto, de ridiculizarlo, de hablarle en público, de corregirlo delante del resto. Yo puedo corregir a mi hijo, pero así como a mí me gusta que me corrijan en privado, se felicita en público y se corrige en privado. Entonces, tratemos de que estas correcciones que hacemos no se las haga delante del resto, porque ni ustedes cuando los corrigen se sienten cómodos de que lo hagan públicamente, ¿cierto? Entonces, bajo ningún concepto, la autora nos ha dicho que la permisividad, es decir, si quiere el niño pegar, déjale que pegue. No, no funciona de esa manera. Lo que sí se nos plantea es que nos revisemos a nosotros qué está pasando si últimamente me estreso mucho en la noche, que revise mis rutinas, que revise si es que voy desbordado, si todos los días me estoy desbordando, si tengo un registro emocional que me está diciendo, oye, estás muy alerta, quizás tu cortisol está por las nubes. Entonces es importante este reto como padres, como educadores, crecer emocionalmente, ir desarrollando una inteligencia emocional. Así como hay una inteligencia musical, hay una inteligencia emocional y también esta inteligencia musical se gestiona en horas y horas y horas y horas de práctica, ¿cierto? La inteligencia matemática funciona de la misma manera. Y la inteligencia emocional quiere decir también que requiere horas y horas de práctica. No solamente es necesario conocer las emociones, requiere mucha práctica, lidiar con conflictos y lidiar con nuestros niveles de estrés. ¿Ok? Entonces, una de las cosas también que nos dice es la flexibilidad cognitiva. Sería interesante ver cada uno
¿cuánto me cuesta ponerme en el lugar del otro? Entre tener la razón y ser amable, ¿qué elijo? A veces preferimos tener la razón y no ser amables. Miren, estos cuestionamientos que nos hace la autora parecerían muy cotidianos, pero realmente a veces vamos como en piloto automático haciendo por hacer. Y para ello yo les hago una llamada a ver cómo van nuestras emociones, cómo van nuestras respuestas a nuestras emociones. Yo tengo dominio propio o le voy echando la culpa a mi hijo que por alguna cosa que haga, le puedo golpear, lo puedo maltratar. Entonces recuerden que nuestra labor como padres, con la información que tenemos, es mantenerlos físicamente sanos, vivos, a salvo, y psicológicamente sanos. ¿Sí? Lo que yo le diga a mi hijo influye en cómo él se va a tratar en un futuro. Si alguien tiene alguna duda, alguien quiere acotar algo al respecto, me gustaría que hable. ¿Ok? Nadie tiene algo que acotar. Entonces, esto ha sido lo que hemos trabajado hasta en este capítulo y lo que hemos trabajado en el libro como tal. Les dejo la invitación a que puedan ver en diferido cada uno de los episodios y también que puedan darse la oportunidad que si ustedes desean de volverse a leer el libro y dejarnos sus comentarios aquí debajo, si se leen el libro o si hay algo que les hizo sentido y qué invitación les hace. Ha sido un gusto, nos vemos en el próximo libro.